Bienvenidos a Cripto Latam al Día, el primer podcast boliviano dedicado a las criptomonedas, la tecnología blockchain y el universo Web 3, pensado desde y para América Latina. Educación digital, cultura cripto y mirada crítica, todo en un solo lugar. Desde Bolivia, para toda Latinoamérica. Esto es Cripto Latam al Día. Consejos y estrategias en el mundo cripto. Bueno, muy buenos días y buenos días, Pablo. Hoy día estamos con Pablo Rutigliano, quien es fundador de la Cámara Latinoamericana del Litio. Es un gusto tenerte con nosotros, Pablo, aquí en Cripto Latam al Día. Por favor, también si tú puedes presentarte brevemente y contarnos un poco cómo llegaste a este entorno y este mundo cripto. Que tengan muy buenas tardes a todos. Bueno, donde estoy ahora en este momento ya es la tarde. Bueno, soy Pablo Rutigliano, vengo trabajando hace ya 12 años sobre el sector minero. Soy economista, me relaciono con la innovación, la propia tecnología blockchain. Creo que mis trabajos están basados en la propia trazabilidad, que está representativamente, uno tiene que ver con la verificación de los datos, la verificación de los hechos. Ujú, Para mí es muy importante. Tengo dos libros escritos, uno es La Revolución del Litio, otro es La mano visible de la trazabilidad blockchain. ujú. Estoy trabajando arduamente sobre los procesos de regulación. Y bueno, nuestra lucha y nuestra matriz de innovación siempre está anclada en dar la transparencia que representa el mercado, tan importante como es el litio, que está vinculado con la electromovilidad y que está vinculado con este cambio energético en base a lo que representa la fabricación de baterías y vehículos eléctricos para, obviamente, poder migrar a energías limpias y de esa forma establecer un vector significativo en el área de la matriz de la macroeconomía, porque hoy por hoy se mueve en base al petróleo, y creo que lo importante es que las matrices energéticas hoy se deberían empezar a vincular con la electromovilidad, porque va a ser el vector que va a reemplazar a los vehículos de combustión. Y bueno, claramente sobre ese trabajo me he puesto a desarrollar diferentes temáticas, diferentes modelos, y creo que lo importante de todo esto es la importancia que tengo en relación a la trazabilidad blockchain, y creo que identifica ese formato. Bueno, este es un poco el plan de acción y bueno, quién soy, qué trabajo tengo y bueno, un poquito más en detalle lo voy a ir contando a medida que me vas preguntando cosas que pueden ser con respecto al tema del mercado y otras cosas más. Así es. Bueno, tengo entendido que en 2022 fundaste la Cámara Latinoamericana del Litio con el objetivo de crear un mercado transparente para este mineral. Y a 3 años de este hito, ¿cuáles son los principales logros que destacarías en la integración de los países productores y qué obstáculos persisten para la región en cuanto, digamos, a un mercado global? Bueno, la formación de la Cámara fue en el 2020, arrancó en el 2020 en plena pandemia. Después se constituyó jurídicamente en el 2022 con una, obviamente, personería jurídica que nos otorgó la Argentina. La idea siempre fue proyectar un mercado transparente, comercialización del carbonato de litio en la región y poder justamente potenciar las estructuras de valor que tenía la región. Más allá de que los gobiernos después identificaron modelos, como en el caso de Chile, como en el caso de Argentina, como en el caso de Bolivia, sobre algo que fue definido y decidido por cada gobierno, o sea, de qué método poder ser, o sea, público-privado, para que la gente pueda comprender, es en el caso de Chile, en el caso más de Argentina más privado y en el caso de Bolivia un poco más desde el punto de vista público, por la propia estructura que se había desarrollado, pero siempre teniendo en cuenta de la importancia de formar los precios, de poder construir un mercado de metales, de poder construir contratos visibles y transparentes, y también desarrollar un índice que fue ese índice desarrollado en el 2020, después básicamente llevado adelante en el 2022 con mayor performance, producto de que justamente en ese periodo se ha incrementado los precios del carbonato de litio a valores de $88.000 la tonelada, y después obviamente pudimos determinar la especulación que se había montado sobre un mercado de litio con respecto a que el comprador principal era China.
Ujú, Y bueno, encontramos un mapa geopolítico muy diferente al que nos contaban y creo que fuimos pioneros en la temática de llevar adelante la propia formación de cómo se deberían desarrollar los precios en Latinoamérica para poder construir claramente una etapa de producción y también una escala de valor en relación a la propia cadena de valor. Nuestras buenas estructuras y buen vínculo siempre fueron asociativas, vinculadas con cámaras. Lamentablemente, empresas que obviamente son productoras de litio no se asociaron cámaras mineras, en el caso de la Cámara Minera Chilena, en el caso de la Cámara Minera Peruana, fueron muy vinculantes del desarrollo de la Cámara Latinoamericana del Litio. Y bueno, después en ese interín también se formó la Cámara Internacional del Litio en Londres, que fue justamente un copy-paste, y lo hablo con total transparencia, de la Cámara Latinoamericana del Litio. mm, Vieron como algo obviamente riesgoso frente a un modelo que no o sea, necesitaba la propia transparencia, que obviamente empezaron a combatir, y esos fueron los diferentes efectos que vimos cuando empezamos a transitar en el plano de trabajo con respecto a la Cámara Latinoamericana de Litio. Y bueno, las dificultades fueron muy concretas. Después empezamos a vincularnos con gobiernos, fuimos invitados a Taiwán, fuimos invitados también a Paraguay. Hicimos un trabajo de campo muy significativo que conllevó a un análisis más integral de lo que representaba la estructura de formar precios y establecer patrones de conductas en relación a lo que representa un contrato y en relación a lo que es la importancia del litio transparente, vinculante, en un contrato que se pueda ver entre todos, y quiénes son los compradores y quiénes son los vendedores. ujú. Creímos que era uno de los puntos fundamentales para vincular la trazabilidad misma de lo que representa. Espera que se me acaba de ir. Adelante. No sé, mira, para que no sé que acaba de ir. Perdón, porque se me acaba de ir la propia imagen. Ya. Eh, y bueno, creo que acá el punto de la propia estructura de lo que representa la Cámara Latinoamericana del Litio fue uno de los vectores de trazar una hoja de ruta, de la importancia de constituir una Cámara Latinoamericana, de poder ser formadores de precios e integrar a Latinoamérica de una manera mucho más abarcativa, teniendo en cuenta que el recurso se encontraba en Latinoamérica y la importancia de formar los precios era tan significativo para que todo el mundo pueda ver visiblemente, públicamente, a través de tecnologías que hoy están vinculantes y son de altísimo impacto a los hechos, de poder demostrar claridad y transparencia sobre una cadena de valor. Ujú, perfecto. Bueno, justamente tú has sido una de las voces más firmes pidiendo que se declare el litio como un commodity para establecer precios de referencia justos y transparentes en la región, ¿no? Evitando la dependencia de bolsas como la de Shanghái o Londres que mencionabas también. ¿Qué respuesta has recibido de los gobiernos latinoamericanos ante este pedido y qué consecuencias económicas concretas tiene para la región el hecho de no contar con un precio spot propio? Bueno, el tema del litio commodity fue un tema que básicamente fue una lucha en mi país también, Ujú, y también en algunos otros países, como en el caso también de Bolivia, como en el caso también de México, pero después se fue entendiendo de la importancia de poder desarrollar el litio como commodity. Argentina no lo entendió, producto de que se había carterizado la industria, y es un poco el efecto que genera cuando no somos formadores de precios. Y claramente esa poca transparencia en la formación de precios, el poder emitir un contrato sobre una comercialización de un carbonato de litio, determina justamente el impacto en la región y determina la transparencia cuando se comercializa, evitando algo tan importante que es la subfacturación. ya. Cuando Argentina hablaba del litio no commodity, es porque estaba subfacturando el precio del carbonato. Cuando lamentablemente la casta minera que hoy se desarrolla en la región, lamentablemente no quería visibilizar los precios en transparencia, y eso obviamente condicionaba una elevación de una estructura tan importante como la minería y el impacto económico que ello representa. Y uno de los países, lo tengo que decir, Chile, fue muy bien recibido el tema del litio commodity, porque también entendían en el sector público-privado como es el modelo chileno, y su exportación estaba muy bien identificada.
pero creo que el punto más significativo era lo que estaba justamente dejando en las estructuras comercializables, en el hecho imponible cuando se habla de comercializar litio. El impacto más importante lo había desarrollado Chile, por eso claramente supera por 8 veces la exportación Ujú. actualmente en exportación de carbonato. Y todo esto tiene que ver justamente con condiciones, o sea, cuando uno determina el litio como commodity, también los balances de las propias empresas que están valuados sobre sus activos, que es parte de su bien de cambio, tiene una mejor proyección en función de su evaluación y tiene un impacto directo sobre acciones. Y eso tiene que ver con la transparencia y la claridad que los reguladores deberían haber puesto el ojo sobre cómo se identifica ese bien de cambio, parte de su producción, evaluado formalmente sobre un commodity, porque claramente un precio de referencia internacional tiene visibilidad y transparencia para su propia contabilización y también para la emisión de los estados contables de una empresa. Y ahí es donde siempre hemos destacado que la problemática de la no declaración commodity cartelizaba la industria, generaba un impacto muy negativo y obviamente generaba la subfacturación del precio del carbonato de manera tan significativa que así fue, como hemos denunciado en su momento, la causa 3309 de 2023, cuando se presentó que fuimos los únicos presentados sobre lo que sucedía en la industria minera argentina. Claramente la Argentina había perdido 4.400 millones de dólares por subfacturar el precio del carbonato de litio. Y eso se vio reflejado en la causa y bueno, por eso fueron procesados los titulares de la empresa, no lo digo yo, lo dice la justicia, que es básicamente el cuerpo de la verdad. Por eso creo que la tecnología está muy vinculada a la justicia, a la trazabilidad, a la propia verificación de los hechos. Por eso creo que la determinación del litio commodity en el producto final es muy importante que los países puedan entender, porque todos queremos obtener los mayores beneficios para nuestra sociedad, entendiendo que los recursos se encuentran en Latinoamérica y la única manera de proteger la soberanía de los pueblos y también de los recursos que tienen y que tenemos por la madre tierra, para ser exactos, es claramente la determinación del litio commodity en función tan importante de ser formadores de precios. Y que China o en este caso el mercado de Shanghái o la Bolsa de Londres desarrollen formación de precios, bueno, es importante que también Latinoamérica tenga su propio mercado para poder construir contratos, dar transparencia, dar visibilidad y también poder emitir un índice de litio de todo lo que represente la proyección futura de la propia demanda, porque está vinculada a la electromovilidad y eso creo que es algo muy importante de comprender, producto de lo que se vive actualmente. O sea, hoy la guerra, más allá del paro que se haya detectado o se haya dado en las últimas horas, el mundo va hacia la electromovilidad, el mundo va hacia el desarrollo de las energías limpias. Y se necesita litio, no solamente para la energía nuclear, sino también para la energía de la electromovilidad y a la concentración energética. Hay un montón de cuestiones que están vinculadas a ese déficit energético que necesitamos acumular para poder justamente desarrollar. Todo está en una estructura que hoy por hoy depende y creo que está pendiente de un hilo porque necesita de la electromovilidad. No es una cuestión teórica, sino una cuestión que se debe relacionar y activamente. Por eso creo que, y dándole un panorama completo y también a tu pregunta, el commodity lo que vuelca es transparencia a una cadena de valor. Y eso es muy claro a la hora de evaluar cuál es el impacto que tiene directamente sobre una cadena de valor y cuál es el impacto regional que tiene esa declaración de litio commodity. Ya. Bueno, justamente con esta causa penal que llevaste a cabo contra la casta minera, ¿cuál es el estado actual de esta causa y también qué tan difícil ha sido el costo personal y profesional de enfrentarse a estos intereses establecidos? Bueno, el costo, como toda iniciativa, siempre tiene sus costos. Y obviamente una convicción sobre la importancia de lo que hemos hecho y teniendo en cuenta de que el Estado procesal sigue firme por parte de la justicia. Claramente hay un procesamiento de lo que ha sucedido, la pérdida es real,
lo dice la justicia, nosotros podemos haber aportado las pruebas, pudimos hacer formalmente todo lo que represente bajo una temática de trazabilidad, por lo que habíamos tratado de llevar adelante en el país y en Argentina principalmente. Pero bueno, claramente hemos visto esa situación y bueno, el costo personal, bueno, en lo que representa modelos de tokenización, como en el caso de Atómico 3, claramente los he pagado, producto de armados y de cuestiones que obviamente hoy por hoy la justicia empieza a tener una voz y con un peso mucho más en la verdad y confiamos plenamente en esos hechos de la justicia, como se está llevando adelante cada cosa. Pero sin lugar a duda, hemos sido no solamente limitados a poder pronunciar o decir, o nos han sacado de determinados foros, o nos han excluido, nos han hecho un claro foco sobre lo que habíamos provocado y bueno, creemos que el país, y creo que la única manera de defender con claridad los cambios son haciendo cosas diferentes y creo que ese es uno de los puntos fundamentales por lo cual se hizo lo que se hizo. Creo que uno tiene que tener una convicción más allá de que el impacto va a ser demoledor porque estamos enfrente a una casta minera, pero bueno, la convención de lo que había sucedido con respecto a la subfacturación era hora que se cuente porque era un efecto muy importante para la Argentina y que quede algo históricamente sobre lo que representó la subfacturación y la pérdida de 4.000 millones de dólares para lo que representa a todos los argentinos. Sin duda. Bueno, y justamente con el tema de Atómico 3, ¿no? Que es la plataforma de tokenización de activos mineros en América Latina. eh, para quienes no es, digamos, se han familiarizado con la tecnología blockchain, o sea, que no entienden mucho del tema, aplicada en la minería, ¿cómo ayuda esta herramienta a democratizar la inversión en litio y sobre todo de qué manera concreta ayuda la trazabilidad digital a combatir la subfacturación y la opacidad en el sector? Mira, la propia blockchain es un escribano público, para que la gente comprenda. Ujú. La propia blockchain brinca o se desarrolla, salta directamente a la propia trazabilidad de los hechos. Eso es muy importante para tomar una evaluación sobre el comportamiento de lo que es la blockchain y la tokenización. Y quiero ser muy claro y también muy prudente, porque estamos en un proceso judicial. ¿Por qué te lo digo? Porque no solamente los aportes puestos a disponibilidad son públicos, toda la información de la blockchain es pública. O sea, uno puede decir que no le gusta el modelo, pero la función del modelo cumple con las expectativas y la trazabilidad misma. Creo que eso es terminantemente decir una mentira. O sea, creo que la propia blockchain nos muestra con claridad los pasos y hechos de cualquier tipo de certificación. Y en el campo minero, cuando uno hace una exploración en un expediente minero, tiende a conocer, en este caso, muy poco el público en general no conoce el expediente minero, no sabe lo que existe, no sabe lo que tiene, no sabe quiénes son las diferentes capas que son los que convalidan esa verificación, y en este caso también vincular al Estado, porque también hay controles que se pueden hacer en sinergia entre las propias comunidades. O sea, una participación con la cual hasta evitar cualquier tipo de insinuación por parte del público en general contra el Estado si trabajaron bien o trabajaron mal. Por ejemplo, en el caso de tokenizar un activo minero y teniendo en cuenta el impacto ambiental, hoy que se trata tanto la ley de las sedes en Argentina, nosotros hemos hecho un producto que se llama TEMA, Arbitraje Tecnológico Minero Argentino, y algo que hace que la verificación misma permite dar cuál es el impacto real, verificable en forma automática, y de esa manera poder tomar decisiones anticipándonos a los riesgos que podemos conllevar cuando se hace minería. Y estamos en discusiones que no tienen nada que ver con el mundo, con lo que el mundo está llevándose la tecnología avanzada, hasta con la propia IA. Ujú. Entonces, creo que el punto de partida es comprender la situación con la cual dimos un mensaje irruptivo, dimos un canal muy irruptivo en el proceso de lo que representa la tokenización, porque es la propia trazabilidad,
formar precios. Formando precios se evita concretamente la subfacturación, porque los precios son formados por mercados, y tener justamente, en mi libro lo digo, que es la mano visible de la trazabilidad blockchain, tener la visibilidad de los hechos, obviamente da un leverage tan importante a la hora de toma de decisión y también al ecosistema público en general para poder justamente demostrar la realidad de lo que representa la minería si queremos ser tokenizadores de la minería. Por eso fuimos los pioneros en eso, fuimos los únicos en el mundo y lo digo con total orgullo porque más allá de todos los golpes recibidos por reguladores y por determinadas castas mineras, creo que es importante poder ver el árbol con total transparencia y para tomar una decisión concreta sobre el impacto que ese árbol puede generar y los frutos que puede dejar y que una comunidad llamada ecosistema se pueda beneficiar completamente de esa riqueza que tiene la región, pero con claridad y transparencia. Esa es la fase inicial de una tokenización, que es la parte embrionaria. Después falta la parte de lo que representa la parte económica, la certificación y la convalidación económica de su impacto económico a nivel no solamente local, sino también en todos los sectores de lo que hace una economía, en este caso una economía que se basa en una compañía minera que invierte y que a su vez también desarrolla, tokenizándola, claramente le da un impacto mucho más verificable también para los mercados de capital y también para las entidades financieras, que es amigable a todo el medio. Y el otro impacto es la etapa productiva, que es básicamente la finalización de lo que representa tokenizar. Esta es básicamente la teoría de lo que es un modelo en un oráculo de tokenización de activos mineros basándonos en hechos concretos, verificables públicamente, con un escribano digital que nos permite desarrollar fases y también corregir esas fases si hay complicaciones para que el producto o el proyecto cumpla con la función por lo cual fue creado, que es básicamente producir básicamente carbonato de litio para la fabricación de baterías, generar empleo, desarrollar un medio ambiente amigable y eso poder construir una escalabilidad y también poder obviamente generar el factor de una competitividad sana. Porque una competitividad sana se basa en que tengamos los mismos recursos. En el caso de si yo soy Messi y no tengo un botín, el primer defensor que me agarre me va a romper los pies. Y eso es Así es. claridad sobre la competitividad porque necesitamos tener toda igualdad de condiciones en el momento de que un proyecto se lance. Y ese fue uno de los temas por los cuales fuimos luchando y obviamente los reguladores, principalmente el regulador de la República Argentina, lo entendió de una manera muy diferente, entiende que la tokenización está basada en tokenizar activos, o en este caso valores negociables, que son vinculantes con el mercado de capitales, y en este caso estamos hablando de valores no negociables, que es Atómico 3. Entonces, son dos universos muy distintos, muy diferentes. Uno está frente a un mercado donde existe una especulación infernal, donde la mano invisible de Adam Smith gobierna, y el otro está basado en la propia tokenización, donde la mano visible de la trazabilidad blockchain gobierna. Son dos efectos muy diferentes donde la propia democratización, gobernanzas, usuarios pueden participar de manera activa. Y eso es básicamente lo que molesta a los reguladores y molesta a la casta minera y al status quo, de los cuales nosotros venimos marcando con total transparencia. Por eso digo que es una revolución digital lo que estamos viviendo en estos momentos, más allá de los conflictos de guerra y otras cuestiones. Yo creo que el universo se va a ir a la digitalización. Tendremos que ver quiénes son los que manejan la tokenización, que no sea que se constituya una casta de tokenización, por lo cual, teniendo en cuenta que el hecho de su nacimiento no fue ese, fue justamente para brindar la trazabilidad y la estructura basada en hechos verificables por la propia blockchain. Así es. Bueno, tengo entendido que la Comisión Nacional de Valores de Argentina suspendió preventivamente las operaciones de Atómico 3, ¿no? Mientras tú sostienes que por detrás más bien hay un intento de apropiarse del negocio de tokenización. ¿Cómo impacta esta incertidumbre regulatoria a las pequeñas y medianas empresas mineras que buscan financiamiento genuino para sus proyectos?
Y bueno, muy negativamente, porque te lo respondí con claridad anteriormente, más allá de que el regulador entiende una cosa, comprender y también la participación que hemos puesto sobre cómo tokenizar y el plan de una tokenización en fases embrionarias, certificadas y de producción, no son suficientes para el regulador. El regulador le interesa solamente tokenizar hechos del mercado financiero. Y ahí está el gran error. Y el gran error es duplicar del mercado financiero, en este caso tokenizar acciones o tokenizar deudas, bonos, es justamente generar un incremental sobre la emisión misma, porque es llevar un token o llevar un bono a un mundo digital donde se esté duplicando, por lo cual se está generando una doble estructura de riesgo frente a lo que puede llegar a generar ese impacto. Entonces, esa es la gran temática por la cual seguimos tratando de que entiendan que la tokenización debe ser basada en hechos colectivos, que hoy sacó una resolución, que es la 11.011, que es una resolución basada en el crowdfunding que hemos aportado hace varios meses en una intimación, en una presentación que nos solicitaron, todos los argumentos relacionados a emitir y a desarrollar un crowdfunding, que es una acción colectiva donde todos puedan participar. Y ahora sucede que el hecho que habíamos presentado hace tiempo se empieza a convalidar. Es como si anteriormente tomar algo era negativo y ahora es positivo, o sea, para que la gente pueda comprender. Es algo, un hecho profundo para analizarlo desde el punto de vista legal. Pero creo que nuestra participación y nuestro enfoque está basándonos en los hechos reales, en la justicia, principalmente porque hoy la tecnología está muy de la mano de la justicia y son hechos que son básicamente verificables. Entonces, ahí es donde necesitamos que escuchen más a los ecosistemas, las necesidades que hoy tienen las empresas pymes que están totalmente vinculantes y totalmente desarrolladas en Argentina y que necesitan el financiamiento que este modelo le proveería en etapa futura. Y eso es lo importante poder destacar. O sea, hoy por hoy, por eso termina siendo monopolizado y termina siendo cartelizada la industria, porque el grande se come al chico. Ujú. Y eso es lo que no tenemos que permitir. O sea, tenemos que lograr un mercado transparente, visible, la mano visible de la trazabilidad blockchain. Mm. Es algo tremendamente diferente a lo que se habla en las teorías de Adam Smith. Así es. Bueno, justamente tú has presentado un proyecto de ley para crear este mercado digital de metales. ¿Qué necesita el Poder Legislativo argentino, en este caso, o el escenario político actual para que esta propuesta avance y no quede, digamos, olvidada en algún cajón? Y bueno, principalmente agallas, porque el punto principal es que estamos vinculando la formación de precios para que los precios de los commodities estén vinculantes en un mercado transparente. Las provincias son dueñas de los recursos, en este caso, gran incentivo tenemos de parte de Chile, también algunas personas de Bolivia les interesa formar el precio, hemos presentado en Argentina el proyecto de ley, Ujú. lo archivaron, lamentablemente, pero producto de que, vuelvo a repetirte, terminamos en un mercado totalmente monopolizado, donde la Mm. subfacturación está totalmente a la vuelta de la esquina, y eso condiciona no solamente el plan de escalabilidad de un proyecto, sino también que siempre termina de una manera muy concentrada y poco productiva a los efectos, por lo cual venimos a hablar de una minería de escalabilidad digital y transparente en la estructura de la trazabilidad blockchain. Entonces, ese proyecto de ley está combinable sobre la formación de precios, sobre la construcción de un mercado de metales, sobre la industria metalífera, no metalífera y preciosa, y se basa en el elemento de ser formador de precios por contratos, participación de las provincias, en el caso de Argentina, por la reforma constitucional, los activos mineros, en este caso, los recursos son provinciales. Entonces, teniendo en cuenta la participación en un mercado, creo que a ninguno de los
gobernadores de la provincia les puede molestar proteger su precio, defender su precio, estructurar futuros de contratos, establecer vectores de los compradores y de los vendedores, evitando la subfacturación en todo el territorio nacional. Y también beneficiando a Latinoamérica, porque gran parte de la región, ya sea Chile, Bolivia, Perú y también México, básicamente hablando en el caso del litio y gran concentración de cobre, porque está relacionado con electromovilidad, ser formadores de precio determina un canal de escalabilidad justamente para el desarrollo de la electromovilidad, de la cadena de valor de la electromovilidad. Y esto es básicamente hoy por hoy una condición, tengamos en cuenta que a veces los gobiernos tratan leyes como la ley de glaciares o tratan determinados procesos del RIGI, en este caso de grandes inversiones para beneficios, pero lo importante es tratar cómo formamos los precios para que eso logre la escalabilidad que buscamos. O sea, no buscamos que el precio sea fijado por un mercado externo, sino por un mercado interno construido basado en la propia trazabilidad blockchain. Y eso determina proteger la soberanía. Así es. Bueno, hace un momento justamente mencionabas, ¿no? Digamos, si uno es Messi pero no tiene el botín, no va a poder enfrentarse al rival. Pero por otro Correcto. lado, si bien Latinoamérica tiene muchas reservas y vendría a ser el Messi del litio, es real esta proyección? ¿Tenemos que vernos así como, digamos, la Arabia Saudita del petróleo, pero en el caso del litio? ¿O la competencia que se da también, porque hay mucho litio en Australia, en China, en Estados Unidos, y quieren producir más? ¿No van a también atrasar este proyecto? A ver, el problema de Latinoamérica es el acceso al capital. O sea, tenemos grandes recursos, pero el problema estructural es el acceso al capital. Ujú. Una de las cuestiones es que necesitamos trazabilidad para poder, obviamente, combatir las burocracias que se desarrollan sobre ese acceso al capital. También tenemos que entender que la propia blockchain construye ecosistemas, tiene una vinculación al acceso al capital de una manera mucho más abarcativa que los modelos tradicionales. Cualquier parte del mundo puede estar observando y verificar que ese activo y que ese proyecto necesita un plan de financiamiento y cuál es su potencialidad. Por eso es importante que los reguladores deben comprender que tokenizar no es justamente desarrollar un activo del valor negociable, sino es desarrollar un activo, o sea, un activo digital con valor no negociable. Entonces, me paro desde el punto de vista analítico y digo, a ver, si Latinoamérica tiene los recursos y le falta el acceso al capital, qué importante es la propia trazabilidad de la blockchain para poder justamente desarrollar un anclaje de esos activos sobre lo que se desarrolle como modelo, dándole sustento. O sea, tengan en cuenta que el modelo de valor no negociable se ancla a un activo subyacente y lo cual le da el respaldo a ese activo digital. Y ahí está el punto, o sea que la propia digitalización económica vincula el respaldo a través de sus smart contracts, sus contratos digitales, qué es lo que está justamente tokenizando, qué es lo que está respaldando ese token, el activo minero en toda su esplendor, en toda su concesión, con total transparencia y trazabilidad. Y ahí está el punto de por qué los países latinoamericanos, todavía con reguladores del mundo arcaico, porque básicamente tienden a modelos viejos, como en el Ujú. caso de los mercados de capitales, todo se está migrando hacia una digitalización económica y necesitamos que la tokenización sea ese vector que se ancle sobre la propia estructura de valor, formación de precio de cara al futuro. Ya. Bueno, también entiendo que Atómico 3 desarrolló el índice criptolitio como un parámetro Ujú. de precio homogéneo y sustentable. Más allá de servir como referencia para los proyectos de tokenización, ¿crees que este índice podría eventualmente convertirse en un estándar para la firma de contratos físicos de carbonato de litio entre privados y gobiernos? Totalmente, porque el índice está basado en la formación de precios de los dos mercados que hoy están estructurados.
ya sea de Londres y Shanghái. Pero la única tendencia que no tenemos, por eso es un índice, son las tendencias del impacto de la electromovilidad. Ujú. Está basándose cuál es el crecimiento de la demanda de los vehículos eléctricos. Entonces es un índice que está combinado sobre la formación de los precios y también está combinado sobre el incremental de esa demanda de vehículos eléctricos, que es el detonante de poder fabricar baterías. Que poder fabricar baterías es el detonante de producir carbonato de litio. Y producir carbonato de litio es el detonante de que el impacto directo sobre la propia trazabilidad se pueda volcar y que la empresa pueda generar más bienes de cambio para su comercialización y poder abastecer esa demanda. Entonces ese índice, sin lugar a duda, de cara al futuro, por su fórmula algorítmica que está determinada dentro de sus matrices, no solamente fue tomado en cuenta por la propia Standard & Poor's 500, Ujú. que hemos obtenido varias charlas y también una gran sinergia con ellos, sino que creemos que va a ser el índice de referencia de Latinoamérica sobre el triángulo, que representa el 68% Ujú. de las reservas mundiales de litio. Y ahí está el punto que nunca vieron. La importancia de ese índice establece el vector fundamental de formar precios y proteger la soberanía. La soberanía no se protege con límites y con estructuras de políticas internacionales, se estructure con la formación de los precios. Ya, perfecto. Bueno, y después, en cuanto a la cadena de valor regional, ¿no? O sea, tú has insistido que la región no solo debe extraer mineral, sino también industrializarlo y agregarle valor, mencionando la Ujú. importancia de sumar países con tecnología, como es el caso de Brasil, ¿no? Entonces, en tu visión de largo plazo para la Cámara Latinoamericana del Litio, ¿ves posible que Latinoamérica compita en la fabricación de baterías y componentes para la electromovilidad? ¿O tal vez el rol de la región quedaría inevitablemente relegado a solo ser proveedores de materia prima? Bueno, en primer lugar va a depender de los gobiernos, si son gobiernos extractivistas o son gobiernos que les interesan desarrollar la cadena de valor. Ujú. Creo que en este caso, Latinoamérica existe un gran porcentaje a modelos extractivistas. Por eso la blockchain lo que hace es atraer en la propia trazabilidad, visibilidad, modelos de producción en transformadores de materias primas regionales, Ujú. porque alimenta a todos los sectores. Entonces, acá es donde empezamos a tener el mapa geopolítico con total claridad. ¿Por qué digo esto? Porque al no formar precios y a no Mm. establecer una hoja de ruta de contratos y transparencias verificables y trazables, todo lo que sería formar los precios sería descartado, porque realmente no es la intención de la región desarrollar tal índice y no es intención de los gobernantes, porque claramente son los que deberían impulsar la temática de la protección de la soberanía concretamente, porque hablar es una cosa y ir a los hechos es otra. Mm. Entonces observamos con total claridad de que lo que dicen no lo sostienen y lo que no sostienen claramente termina exportando el 100% de lo que se produce sin transformarse esas fábricas que son viables y que la propia blockchain lo puede llevar y ejecutar para que ese desarrollo productivo se dé en una región y genere empleo, genere conciencia, genere una articulación con relación al impacto ambiental, un crecimiento social sostenido y también el cuidado el medio ambiente. Entonces, todas esas cuestiones que anteriormente te describí, hoy por hoy lamentablemente no se da, pero sin lugar a duda, a medida que los hechos vayan decantando, yo creo que en el corto plazo el índice va a tomar una relevancia muy significativa.
Ya, perfecto. Bueno, justamente en este tema de industrias, hace poco justamente se cerró una fábrica de llantas, tengo entendido, en Argentina. O sea, como que va para atrás, ¿no? Lo que tú decías, la mano invisible está tomando más bien más poder y en realidad creo que sería la mano perversa o la que no está viendo la realidad, la que está tomando más control de esto y dejando que estas industrias se deterioren o desaparezcan. Esto va en contrario a lo que tú vienes a decir, ¿no? Y este proyecto más bien que debería gestarse en Latinoamérica de impulsar industria propia, soberana, eh, es una situación ahorita compleja y más bien, digamos, el mercado es el que quiere llevar la batuta cuando la realidad está mostrando que no debería ser así. ¿Cómo deberíamos afrontar esto o ver este cambio de paradigma? Yo creo que deberían ser los legisladores los que impulsen básicamente una ley de la tokenización para poder combatir esa, esa mano invisible que tanto complica a Latinoamérica, producto de esa definición en lo cual está basada la teoría de Adam Smith. Entonces, Ujú, yo creo que el punto principal es poder transformar la visibilidad de la blockchain, poder desarrollar la tokenización y que ese impacto democrático que tiene la tokenización pueda darle no solamente escalabilidad y sostenimiento, sino que también protección laboral a los cierres que tenemos de fábrica. Porque son muchas empresas que no cotizan en la bolsa y no tienen capacidad de ingresar a un mercado de capitales, porque es un lugar donde la mano invisible se maneja muy bien. ujú. Hablamos de transparencia cuando los mercados no son transparentes, son invisibles los Así es. intereses, las especulaciones. En el caso de la propia blockchain, determina con claridad y transparencia quiénes son los que están especulando y quiénes son los que quieren perjudicar el ecosistema. Ujú, Entonces yo me pondría a analizar que es necesario que la parte política tome conciencia y creo que darle una información concreta al pueblo sobre la tokenización es fundamental para poder desarrollar un ecosistema adecuado para que la tokenización cumpla la función por la cual fue creada. muy bien. Bueno, ya llegando casi al final de la entrevista, bueno, preguntarte primero si tal vez hay algún tema que no hayamos tocado que tú quisieras destacar. También si hay algún tema que tú pienses que la gente debería conocer más al respecto de esta problemática y tal vez un mensaje de cierre que nos puedas dar, por favor. Mira, yo creo que, hablando de un mensaje de cierre, que creo yo que he hablado todos los temas correspondientes, mi mensaje es que es el siguiente: la trazabilidad blockchain redefine la estructura de valor, redefine la competitividad, redefine la, lo que es la innovación. Los reguladores tienen que dejar de influenciar sobre la propia innovación, Ujú, hablando de estos procesos de libertades, cuando no existen libertades, poner en duda un modelo económico, un modelo que representa una escalabilidad sobre un proyecto, creo que debería tener mayor verificación sobre los hechos para poner en duda un modelo hecho sobre una tokenización. Y el mensaje es que la tokenización hoy por hoy es la trazabilidad misma de la blockchain y la cual le da la visibilidad a la economía, en el cual va a combatir la invisibilidad que hoy actualmente existe en los mercados bursátiles y donde realmente gobierna la, la no transparencia y la especulación. ujú, Entonces tenemos que tomar conciencia qué tipo de modelo económico queremos, qué tipo de trazabilidad queremos y cuál es el impacto que representa tal función. Y bueno, sobre ese planteo tenemos que empezar a tomar en cuenta que la trazabilidad de la blockchain es una herramienta y es un activo muy importante que tenemos que tiene la humanidad, porque es un escribano digital ujú, y es inmutable, es inviolable, y nadie puede dudar de su propia publicación y de que, como es público, la verificación es de todos. Y eso es lo importante para poder decir con claridad de que la propia blockchain viene a cambiarlo todo y claramente los reguladores todavía no lo entendieron o lo tratan de limitar
frente a los hechos correctos que acabo de denunciar anteriormente. Así es. Bueno, Pablo, quiero y queremos agradecerte por estar con nosotros, por hacernos conocer todo este panorama y las posibles tal vez alternativas que se pueden encontrar. Esperemos volver a hablar contigo dentro de un tiempo corto y bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, te mando un abrazo grande y bueno, estamos ahí al hablar. ¿Eh? Perfecto. Bueno, saludos y hasta la Te mando próxima. una... Gracias, hasta luego, hasta luego, Hasta hasta luego. luego.